La fiesta principal de los judíos es la Pascua, la fiesta de Pascua. En ella celebran la intervención con poder de Yahvé en favor de Israel para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Se llama Pascua porque en aquella ocasión el ángel exterminador pasó, eso es lo que significa Pascua, pasó por las casas de los egipcios, acabando con los primogénitos. Un drama que terminó de convencer al faraón para dejar salir a los israelitas. Y también porque a continuación el pueblo de Israel pasó a pie enjuto, dice la Escritura, sobre seco el Mar Muerto. También el acontecimiento principal de la vida de Cristo se denomina Pascua, paso. Celebra el paso de Jesús a través de la muerte, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Es la Pascua cristiana como un puzzle compuesto de 4 piezas. El jueves Jesús se ofrece al Padre por nosotros. El viernes el Señor lleva a la práctica ese ofrecimiento del jueves. El jueves sin el viernes sería mera palabrería. El viernes sin el jueves sería violencia ciega. El sábado Jesús ha muerto, está en el sepulcro. No ha sido un mal rato, no ha sido un peligro del que ha salido indemne, ha muerto, se ha entregado hasta el final. Y el domingo el Padre resucita a Cristo con un cuerpo glorioso. La fiesta más antigua del cristianismo es justamente el domingo, que quedó marcado con la huella de la resurrección de Cristo. Los cristianos, desde el principio, se reunieron el domingo para celebrar la resurrección del Señor. Y la segunda celebración más antigua fue la celebración anual de la Pascua, lo que nos disponemos a hacer próximamente en la Semana Santa. Sin embargo, esta fiesta litúrgica tenía un problema de calendario, una dificultad. Y es que Jesús celebró la última cena en el calendario judío el 14 del mes de Nisán, lo cual significa que resucitó el 17 del mes de Nisán. Pero los judíos utilizan un calendario lunar, no un calendario solar como el nuestro, sino lunar. Cada año está compuesto de 354 días y cada 4 años se añade un mes más. Por tanto, no sabemos a qué día de nuestro calendario solar correspondió el 14 de Nisán del año 33. Por eso, después de muchos debates, fue el concilio de Nicea, estamos en un año santo, que entre otros motivos incluye este de ser el 1700 aniversario del concilio de Nicea, que fue el año 325. Pues en ese concilio se fijó para la Iglesia latina el día en que se iba a celebrar la Pascua, la resurrección del Señor. Estamos hablando de Nicea y estamos hablando de hace 17 siglos y de una mentalidad y una sensibilidad muy poética, muy oriental. Y eligieron para fijar el día de la Pascua, 3 criterios. Era una fiesta móvil determinada por 3 datos de tipo simbólico y cosmológico. La Pascua será cada año un domingo, que fue el día en que resucitó Cristo. Y el domingo es un día y ya representa la rotación de la Tierra sobre sí misma. Cada vez que da una vuelta es un día. Pero no cualquier día, sino el día del sol, el domingo. Así lo llamaban los romanos.
porque Cristo es el sol que por las mañanas se levanta y simboliza la resurrección, domingo, por tanto. Pero no cualquier domingo, sino el domingo después del primer plenilunio, cuando hay luna llena, que también es el simbolismo de la resurrección de Cristo. La luna creciente va siendo cada vez más plena, va como creciendo, naciendo del primer plenilunio de primavera, que es también efecto de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Estamos ahora justamente ahí. Cuando la vida brota, cuando sale de nuevo desde la muerte del invierno a la vida. Por eso esos tres elementos simbólicos y cosmológicos determinaron la celebración de la Pascua. Será el primer domingo después del primer plenilunio de primavera. Por eso es una fiesta variable, cambia de un año a otro. Al principio, la Pascua consistía en una vigilia de oración que culminaba con la Eucaristía. El sábado al domingo se pasaban rezando y el domingo se celebraba la Eucaristía. Pero muy pronto, ya en el siglo III, se añadió la preparación del viernes y del sábado, lo que hoy llamamos el trigo sagrado. Y un poco después, esa preparación se alargó a una semana y luego a 3 semanas. Y ya en el siglo VI a 7 semanas, que es lo que ahora mismo hacemos. En la actualidad, el calendario romano prevé para la celebración de la Pascua que se prolongue durante 96 días. La Cuaresma, que es preparación, y estas charlas cuaresmales forman parte de esa preparación. El Triduo Sagrado, la Semana Santa, que es el misterio pascual, esos días importantes en tiempo real. Y luego la celebración de 50 días durante la Pascua, la celebración festiva. ¿Por qué es tan importante la Pascua? ¿Por qué tanta preparación y tanta celebración? De hecho, el primer anuncio de la fe cristiana, lo que se llama el querigma, no es una teoría moral. El cristianismo no es un conjunto de preceptos, ni tampoco una teoría dogmática, unas enseñanzas, sino un hecho, que es que Jesucristo ha resucitado. Este es el centro de nuestra fe. Ha vencido la muerte, vive, y cada uno de nosotros se puede encontrar con Cristo. Algo que es el corazón de la fe, pero que durante siglos, más de 1000 años, ha estado en un segundo plano. No es la cuestión de hablar en este momento de ello. Pero Pablo lo expresa con toda claridad. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es lo fundamental de nuestra fe. ¿Por qué? La Pascua se podría comparar al capítulo central de una autobiografía escrita por Dios mismo. Imaginemos que Dios coge unos folios y se pone a escribir su vida, su autobiografía, en 6 capítulos. El primer capítulo trataría de la intimidad de Dios. Contaría cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo Dios es amor. Hay un solo Dios, pero no es solitario, es amor. Es comunión perfecta de 3 personas. La unidad perfecta no es la de la materia, no es la del átomo, que se llama así porque se pensaba que no tenía partes, átomo sin partes. Sabemos que sí las tiene. Sino que es la del amor. La persona que amo puede estar en las antípodas, en Australia, pero estamos unidos. Ese sería el primer capítulo, la intimidad de Dios. Dios es amor. El segundo capítulo contaría que la Trinidad creó todo de la nada. Que dijo, hágase, y todo empezó a existir. Esta preciosa iglesia no ha sido creada de la nada. Se ha hecho un proyecto, unos planos, se han traído piedras, ha habido arquitectos, ha habido de todo y se ha levantado esto. Pero la creación es otra cosa, exclusiva de Dios. Hágase. Dios piensa, quiere y lo hace existir. Y entre la creación
como el centro, quiso a alguien que pudiese participar de su misma intimidad, al hombre. Un hombre que pudiese tener relación con él. Y de hecho, basta con que bajemos a nuestro corazón un momento y vamos a encontrar en él el eco, la memoria del paraíso original. Cuando tenemos anhelo, nostalgia de un amor infinito y eterno. Eso significa que un día nuestros ancestros tuvieron aquello, estuvieron en el paraíso. El tercer capítulo, después de contar la intimidad de Dios y la creación, trataría del pecado original, un misterio. El hombre se replegó sobre sí mismo. No se conformó con ser amigo de Dios, con pasear con Dios al atardecer por el jardín del Edén. Quiso ser como Dios. Rompió la comunión con el amor, algo que también podemos experimentar dentro de nosotros. No hay nada que nos guste más que amar y seguramente nada que se nos dé peor que amar. Somos torpísimos para amar. Ahí está la herida del pecado, del egoísmo. Cuarto capítulo. Ahí se narraría la redención. Cómo Dios, en lugar de dejarnos a la deriva, ya que hemos roto la amistad con Él, echarnos a perder, viene a buscarnos. Se hace uno de los nuestros. Asume nuestra naturaleza para redimirnos y enseñarnos a ser hombres. Y en este cuarto capítulo, el núcleo, el centro de este capítulo es la Pascua. Toda la vida del Señor es redención, pero especialmente el amor hasta el extremo de los últimos días. El quinto capítulo llega hasta hoy, hasta este momento. Es Cristo que después de resucitar continúa en este mundo a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la penitencia, a través de la Escritura, a través de las enseñanzas de la Iglesia en la comunidad cristiana, a través de los pequeños y de los pobres. Cristo está entre nosotros, llega hasta mí, es coetáneo, es conciudadano mío. Y el último capítulo, el sexto, describiría los acontecimientos finales. Cómo Jesucristo volverá con poder, juzgará y otorgará premio y castigo y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Estos podrían ser los 6 capítulos de una autobiografía divina. Y la Pascua es el cuarto, el corazón de esta historia. Sin embargo, a partir del siglo XVI, esta cosmovisión de la fe, este relato de cómo son las cosas, cómo ha sido la historia, empezó a caer en desgracia porque se consideró ingenuo, precrítico. Sabemos que con la Reforma Protestante y con la Ilustración inició un movimiento cultural llamado modernidad, que se caracteriza fundamentalmente por una auténtica fe en el poder de la razón humana. Y un producto típico de la modernidad han sido los llamados metarrelatos. Se entiende por esto, por metarrelato, una cosmovisión, una explicación de todo alternativa a la de la fe. Una explicación que pretende estar respaldada por una razón universal, por la ciencia. Esta ha sido, de todas las propuestas de este tipo que ha habido, la que más éxito ha tenido y la que hoy forma parte de nuestro sentido común. La cosmovisión cientificista. Preguntamos a cualquiera por la calle y a nosotros mismos y tenemos por buena, por científica, por segura, por incontestable, la siguiente explicación de todas las cosas. El universo se originó hace unos 13.800 millones de años por la explosión de un punto que albergaba toda la materia. Según el cosmos se expandía, la gravedad produjo nubes de gas y polvo que colapsaron formando las estrellas y galaxias. La fusión en el núcleo de las estrellas generó elementos más pesados que explosionaron y se dispersaron en el espacio, provocando la aparición de planetas y de vida. Se calcula que nuestro sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años
y que la vida en la Tierra comenzó hace unos 3.500 millones de años con organismos unicelulares. La evolución, impulsada por la selección natural y por la mutación genética, condujo al desarrollo de una gran diversidad biológica. Poseemos registro fósil de homínidos de hace unos 2,5 millones de años. El Homo sapiens surgió hace aproximadamente 300.000 años y ha experimentado una evolución cultural y tecnológica acelerada que le ha llevado desde la era de la recolección hasta la actual de la información. Bueno, esto es parece el telediario, pero esto es lo que entendemos hoy, la explicación que hoy damos por buena y que nos parece que forma parte de la civilización, de la ciencia, de la cultura, de la razón, que es incontestable. Bien, pues a mediados del siglo pasado, del siglo XX, hubo una serie de filósofos que denunciaron el carácter ideológico de la modernidad. Lyotard, Deleuze, Baudrillard, Bátimo y otros muchos. Y que proclamaron el fin de los metarrelatos. Esto es más bien un rato de oración que una clase de filosofía, pero para decirlo muy rápidamente, ¿por qué estos metarrelatos, esta pretensión de explicaciones de tipo científico, no son más que cuentos? No son científicas. Pues porque una serie de datos, una sucesión de datos, por larga que sea, lo único que puede conseguir es describir secuencias. Pasa esto, pasó esto, y luego pasó lo otro, y luego lo de más allá, y luego apareció el planeta, y luego la vida. Pero no puede explicar por qué pasó. Una secuencia de datos no puede responder a las preguntas fundamentales. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué eso que existe tiene un orden que descubre la física, la química, la biología? ¿Por qué nuestra conciencia descubre también un orden moral? Hay cosas que todo el mundo afirma que están bien y otras que todo el mundo dice que están mal, independientemente de que hayan recibido alguna formación moral o ninguna. ¿Por qué todo esto? Eso los datos jamás lo explicarán. Decían estos filósofos, que ninguno de ellos eran creyentes, son todos ateos, que los metarrelatos, esta pretensión de explicaciones científicas de la realidad, son simples datos enmarcados en relatos, en narraciones. Son cuentecitos, que lo único que existe realmente es un libre mercado de relatos. Los viernes aquí en el Espoloncillo hay un mercadillo con sus casetas. Lo único que existe son un mercadillo de propuestas de explicación de la realidad. Y hay ahí una caseta muy demandada a la que casi todo el mundo acude, que es la cientificista, y una pequeñita que es la de la fe. Pero como estamos en un mercadillo, nos acercamos a las dos casetas y comprobamos el producto, lo que ofrece cada una. Lo tomamos, lo miramos, lo analizamos, incluso lo probamos. ¿Y qué comprobamos? Si observamos de cerca el relato cientificista, comprobamos que esta explicación de que venimos de la nada y nos dirigimos a la nada hace una tremenda violencia al corazón humano. Que algo protesta dentro de nosotros. Nuestra autopercepción nos dice otra cosa. Hay un economista madrileño reconvertido a empresario de arte que en un librito escribe: permíteme que te pida algo sencillo y después te solicite una sincera respuesta. Cuando estés tranquilo y en soledad, pellizca tu mano o tu brazo unos segundos y mientras tanto pregúntate a ti mismo: ¿de verdad creo que soy solo pellejo y huesos? Y la respuesta será que no, no lo creemos. Que no somos polvo solamente, también, no solamente.
Ese nihilismo hace violencia y provoca muchos desajustes neuronales, que son las enfermedades típicas de nuestro momento. Los psicólogos y los psiquiatras tienen cola de espera. Hoy una persona me ha dicho que ha pedido consulta y se la han dado para dentro de un mes por la privada, no en la seguridad social. Este relato le hace violencia, pero es que además extiende a todos los ámbitos de la vida la lógica comercial. Cuando compramos un paquete, un producto en Amazon, recibimos el paquete, lo abrimos, analizamos el producto, vemos si cumple nuestras expectativas y si no lo devolvemos. Y está bien, hay que hacerlo así. Pero cuando aplicamos esto a las relaciones personales, las estropeamos. Cuando dos personas van a convivir y desde el primer momento están observando al otro a ver si cumple mis expectativas, la respuesta siempre es no. Siempre. Porque mis expectativas son amor infinito y eterno y el otro no puede darme un amor así. Eso es el antiamor. El amor es entregarse al otro, intentar hacer feliz al otro, no ver si el otro satisface mis expectativas. Por eso padecemos una pandemia de desamor tan tremenda. Este relato cientificista genera personas expertas en viajes, en coches, en vinos, en gastronomía, pero personas necias que no tienen sentido para vivir. ¿Recuerdan ese personaje del Evangelio, esa parábola de Jesús, que habla de un labrador que un año recoge una cosecha tan grande que se plantea un problema de tipo económico, mercantil, dónde almacenarlo, y lo soluciona brillantemente? Destruiré mi granero y construiré otro más grande y me diré, alma, come, bebe, regálate, tienes bienes para muchos años. Y dice Jesús, necio. Necio es una palabra que viene del latín non sire, no saber. Necio. Sabía mucho de economía, pero no sabía lo fundamental. Esta noche te pedirán el alma. Lo que has amontonado, ¿para quién será? Así somos hoy. Sabemos mucho de economía, mucho de calidad de vida, pero nada del sentido de la vida. Este relato cientificista, además, vuelve agresiva la vida social. ¿No es verdad que nos estamos polarizando cada vez más en lo político, en la economía? Cada vez hay más que tienen, o mejor, unos pocos que tienen más y una mayoría que tienen muy poco. Pero en lo deportivo, es que ya no sabemos asistir a un partido de fútbol y alegrarnos con una buena jugada del equipo contrario, disfrutar con el deporte. En fin, todo esto provoca y mucho más. Esto lo vamos a encontrar en la caseta del cientificismo. Y si vamos a la otra, a la caseta de la fe, y probamos el producto que ofrece, nos vamos a encontrar que responde al anhelo más profundo del corazón humano, amar y ser amados. Que como en el caso de la Cenicienta, encaja perfectamente el zapatito de cristal en este pie, en este corazón nuestro, que nos dice que al principio no era el polvo, que al principio era el amor, que no era una sopa primordial, sino un amor primordial, y que esto no acaba en la nada, sino que acaba en un cielo que es un océano de amor infinito y eterno. Y esto sí nos satisface, y esto sí nos aquieta, esto sí nos hace justicia. Además, el relato de la fe genera un tipo de persona a imagen y semejanza del amor. Un individuo, una persona volcada al amor. Estamos en este mundo para amar unos añitos, para dejarlo un poco mejor de lo que lo encontramos, no para satisfacer los instintos y ya está. Y este relato finalmente es máximamente civilizatorio, es el alma de Occidente. Chesterton, en su libro Ortodoxia, cuenta, la moral no comenzó con un hombre diciéndole a otro, no te voy a golpear si tú no lo haces. No hay rastro de tal acuerdo. Hay rastro de ambos hombres diciéndose, no debemos golpearnos en un lugar sagrado. Ganaron su moralidad guardando su religión. Tampoco cultivaron el valor.
lucharon por el santuario y se encontraron con que se habían convertido en valientes. No cultivaron la limpieza, se purificaron para el altar y encontraron que estaban limpios. Y solo cuando consagraron un día de fiesta para Dios, se encontraron con que habían hecho un día festivo para los hombres, el domingo. De hecho, hay un sociólogo francés muy veterano, Emmanuel Todd se llama, que hace 2 años publicó un libro, a mí me parece que es apasionante, es polémico, titulado La derrota de Occidente. Este hombre es célebre porque ya en su momento anunció la caída de la Unión Soviética en base al análisis de los datos sociológicos. Y ahora, está escrito hace un par de años, pronostica la derrota de Occidente en Ucrania, incluido Estados Unidos, también en base al estudio de los datos sociológicos, pero no solamente en esa guerra, sino en general. El colapso de Occidente. No tenemos reemplazo generacional, disminuye la esperanza de vida, que parece un dato tonto, pero no es así. Las muertes desesperadas, la muerte del alcoholismo, de la drogadicción, del suicidio, va disminuyendo la esperanza de vida. La edad media o de esperanza de vida en Estados Unidos y en Europa decrece, sobre todo en Estados Unidos. Incluso utiliza algunos índices bastante curiosillos, como por ejemplo el índice de obesidad de un país, el número de personas obesas que hay en un país, porque revela la falta de autodominio, o el índice de estudiantes universitarios o concretamente de ingeniería. En fin, que no hay que irse muy lejos porque al final él no es un hombre tampoco especialmente creyente, pero viene a diagnosticar el final de Occidente justamente porque ha perdido el alma, porque ya no es cristiana. Bien, Dios no es una pieza del universo, como dice el relato cientificista, no. Dios ha creado todo para que funcione con sus propias leyes. Las leyes físicas, biológicas, psicológicas, de la libertad. Por eso da la impresión de que no está presente. Todo funciona con cierta autonomía, con la que Dios la ha creado. Romano Guardini escribe: todo lo que nos rodea parece ser más fuerte que Dios. La tierra, el mar y los astros, las estaciones del año y las diferentes etapas de la vida, el hambre y el instinto, y el nacimiento y la muerte. Parece como que Dios no está en ninguna parte, porque todo funciona de manera previsible. Pero es que esa previsión forma parte de los planes de Dios. La fe no es un escudo frente a la malaventura, ni tampoco un atajo para que las cosas salgan mejor. La fe ofrece sentido para vivir, otra cosa. Por eso es un objeto de primera necesidad. Es imprescindible para ser felices. Sin la fe no nos podemos entender. El sentido, decía Joseph Ratzinger, no es algo que se fabrica, sino algo que se encuentra. El cristianismo es la irrupción del sentido en la historia. Por eso la Pascua es imprescindible para ser felices. Vamos a acabar haciendo algunas preguntas para nuestro examen particular o personal y recitando el credo en clave existencial. Las preguntas son: ¿dónde busco el sentido de la vida y de los acontecimientos? ¿Se me puede aplicar el reproche que hace el ángel el día de Pascua a aquellas mujeres que van a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Buscamos el sentido de la vida entre los muertos, entre las cosas muertas o en el resucitado, en Cristo, en la fe? También, ¿experimento miedo o tristeza al pensar en el futuro de mi vida, de mi familia, del mundo? ¿O confío en que el amor de Dios es más fuerte que la muerte? Y más fuerte que el mal, y más fuerte que el pecado,
y que Dios quiere a los míos, al mundo, a la Iglesia y a mí mismo más que yo. O también, ¿cómo me interpela el vacío vital en que viven tantas personas? Hay tanta desgracia, tanto sufrimiento, sin sentido para vivir. No se puede ser felices. Bueno, pues las preguntas podrían multiplicarse indefinidamente. En los próximos días de estas conferencias vamos a ir leyendo el capítulo 4 de esa autobiografía de Dios con más detalle. Vamos a ir recorriendo las cuatro piezas del puzzle de la Pascua. Dedicaremos cada uno de los 4 días que tenemos por delante a uno de esos 4 días de la Pascua. Al Jueves Santo, al Viernes Santo, al Sábado Santo, al Domingo de Resurrección. Pero hoy, como prólogo, como portal, he querido que echásemos un vistazo a la Pascua en su conjunto, para caer en la cuenta hasta qué punto es importante. Sin estos acontecimientos de la Pascua, no hay esperanza, no hay sentido, no hay belleza, no hay alegría, no hay felicidad. Y por eso, quizá vamos a acabar haciendo un ejercicio que quizá no es muy frecuente, pero debería serlo. Porque cada domingo recitamos el credo, que es como un resumen. Ahora en ChatGPT uno le dice, resúmeme tal libro en 50 líneas o en 50 palabras. Y aunque sea un volumen de 500 páginas, te lo resume en muy poco. Pues el credo es el ChatGPT que se inventaron ya en Nicea y Constantinopla hace 1700 años los padres de la Iglesia y resumieron ahí esta autobiografía de Dios, que lo abarca todo. En muy pocas palabras se dice todo lo necesario para entender el mundo, el universo, entendernos a nosotros, lo que pasa y lo que va a pasar. Pero quizá no estamos tan acostumbrados, sí a recitarlo los domingos, pero no a incluirnos en el credo. Y por eso te propongo terminar esta primera meditación recitando el credo en primera persona. Creo en Dios, Padre mío, mi Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de esta tierra en que vivimos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, mi Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y a continuación aparece la Pascua cristiana. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Esta es la Pascua. Es el corazón del credo, de nuestra historia. Desde allí ha venido a juzgarme y a todos, a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, mi santificador. La Santa Iglesia Católica, esta comunidad parroquial de San Cosme. La comunión de los santos, la unión con los cristianos que luchan en el mundo, que se purifican en el purgatorio, que están gozando de Dios en el cielo, y muy particularmente en unión con mi Madre Santa María, la Dolorosa, tan dolorida, tan amable, tan materna. Creo en el perdón de los pecados, de mis pecados, sean los que fuesen, da igual, creo en ellos. Creo que el poder misericordioso de Dios es más grande que mis pecados. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.